Llega el momento de la columna del colectivo Marcha en eso que falta, y es por eso que estamos en comunicación con nuestra compañera María Eugenia Valiuter. Hola Maru, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien, esperando este momento para que nos cuentes un poco por dónde vamos a ir con la columna de Sin Frontera de hoy. Bueno, en el día de hoy vamos a volver unos días atrás en la semana, porque vamos a recordar que entre los días viernes y sábado de la semana pasada, la Fundación Rosa Luxemburgo organizó un encuentro internacional que se denominó Radicalizar la Democracia, Radicalicemos la Democracia. Y en ese encuentro formó parte también Irene Montero. Estamos hablando nada más y nada menos que de la ex titular del Ministerio de Igualdad de España, secretaria política de Podemos y actual candidata a las elecciones europeas por Unidas Podemos. Tuvimos la oportunidad de conversar en exclusiva con ella aquí en Buenos Aires, y en esta conversación la verdad es que fue una charla bastante más extensa. Vamos a compartir aquí algunos fragmentos de esa charla para poder pensar algunas claves que nos dejó, que tienen que ver con pensar los feminismos y su relación en tensión también con la política tradicional, con las instituciones, y la manera en la cual llevamos adelante también desde esos espacios de distintas prácticas vinculadas con el feminismo. Y también, obviamente, qué significa esto en un contexto global, ¿no? En el cual las ultraderechas están gobernando distintos países del mundo y tienen como eje programático justamente la agenda antifeminista. Pero dejamos por aquí el preámbulo y vamos a compartir entonces la primera parte de esta conversación con Irene Montero, ex titular del Ministerio de Igualdad de España. Hicieron falta 4 repeticiones electorales para que el Partido Socialista aceptase gobernar con nosotras. Y en ese momento nos decían que no se podían muchas cosas, que no se podía subir el salario mínimo, que no iba a salir adelante una ley trans, que no íbamos a poder limitar el precio de los alquileres, que la intervención del Estado en sectores estratégicos de la economía, por ejemplo, para poner un tope al precio del gas o de la energía, era algo bolivariano, ¿no? Y como una cosa que atentaba contra el libre mercado, y lo hicimos. Subimos el salario mínimo y la economía no se hundió. Sacamos adelante la ley trans, no sin enormes problemas, ¿no? Y siempre se puede aspirar a más, ¿no? Cuando digo que la principal conclusión es que sí se puede, no quiero decir que esté todo hecho, o que lo hayamos hecho todo, o que hayamos conseguido el máximo de nuestras aspiraciones. Pero hemos terminado poniendo un tope al gas y hemos limitado por ley el precio de los alquileres. Hemos dado la posibilidad de que se limite el precio de los alquileres. La vivienda es un grandísimo problema en España, sé que también acá. Escuchamos entonces a Irene Montero, ¿verdad? Ex titular del Ministerio de Igualdad de España. Maru, y en este audio contando un poco de todo lo que pudieron hacer, ¿no? Sí, básicamente tiene que ver, yo les estoy escuchando un poquito entrecortado, pero bueno, puede ser que sea el espacio también. Ahí vemos, sí, puede ser el clima, todo. Ahí vemos de poder ajustar la conexión. Tratando de recuperar un poco esa primera parte de la conversación, contarles que básicamente tiene que ver con cuál era el balance de su gestión. Recordemos que hace 5 meses apenas Irene Montero se despidió de su cargo de gestión. Es un desafío lo que propone, que tiene que ver, y ahora lo vamos a desandar un poquito más con el resto de los testimonios, pero es un desafío que tiene que ver con afrontar justamente la política feminista desde las calles y llevarla a las instituciones, porque lo que suele suceder es que cuando se llega a las instituciones hay un llamado a la moderación, y justamente Irene Montero lo que dice es no, tenemos que sostener esas banderas porque estamos en ese cargo de función por el cual nos eligieron, ¿sí? Entonces, este es el cambio radical que propone. Continuamos escuchando un poquito más de esta conversación. O sea, yo me represento la presencia de compañeras feministas en los espacios de poder, no solo en las instituciones, también en los medios de comunicación o en el poder judicial, en el poder económico, como una tarea imprescindible. O sea, yo creo que las feministas a nivel internacional, los feminismos con todas nuestras diferencias y diversidades, creo que tenemos muy claro que el sistema no funciona,
que poner parches no sirve y que lo tenemos que cambiar todo. Estamos proponiendo un cambio radical en el sentido de ir a la raíz de las cosas, de preguntarnos por lo importante, de ir a lo esencial, cómo nos queremos organizar como seres humanos, la sociedad, para que la vida sea posible, para que no nos maten por ser mujeres o para que no nos agredan sexualmente por ser mujeres, para que nuestros espacios de vida sean espacios seguros. ¿Cómo garantizamos que todo el mundo puede ser quien es sin sufrir discriminación o sin tener miedo, ¿no?, a que se vean vulnerados sus derechos o a la violencia, ¿no? Entonces, si lo que queremos es una transformación tan profunda, necesitamos estar en todos los espacios donde se toman decisiones, en todos los espacios de poder. Seguimos en la columna de Marcha Sin Fronteras. Maru, acá compartiendo los audios de esta entrevista que hicieron en exclusiva para el colectivo Marcha. En este audio, Maru, también siendo muy clara, ¿no? No poner parches, sino cambiar el sistema. Totalmente, y ahí vemos parte de los desafíos que mencionaba recién. Y vamos a hacer una salvedad y un paréntesis importante. Hasta aquí la columna estaba pensada de esta manera, pero la realidad nos obliga a actualizar información que llega también desde España y que tiene que ver nada más y nada menos con una carta que en el día de ayer le dirigió el presidente del gobierno de España, estamos hablando de Pedro Sánchez y la ciudadanía, diciendo que se va a tomar 5 días para resolver si continúa o no en su cargo como presidente. Y esto se debe a que se puso en acción un operativo que él denomina, podríamos decir que es una denuncia del lawfare, ¿no? Esta es una palabrita que viene dando vueltas hace bastante, pero que básicamente él está denunciando como una suerte de acoso y derribo por parte de la derecha y de la ultraderecha, en combinación con el Poder Judicial. En esta oportunidad lo que están haciendo es llevar adelante una denuncia por corrupción contra su esposa. Estamos hablando de Begoña Gómez, es la esposa del presidente de gobierno Pedro Sánchez en España, y parece que esto ha tocado como un talón de Aquiles en la figura de Sánchez, y mediante esta carta a la ciudadanía anuncia que a partir del 29 de abril él va a informar si, como decíamos recién, continúa o no en su cargo. Es trascendental la situación, porque bueno, justamente estamos hablando de cuáles son los intereses que se van moviendo a medida que se va avanzando en algunas líneas o en algunos horizontes, y cómo va operando también de alguna forma la derecha y la ultraderecha en función de lo que significa el juego democrático. Y sobre esto habló también Irene Montero. Si les parece, la escuchamos. Quienes quieren sostener ese sistema de privilegio lo tienen muy complicado. De hecho, lo que hacen los reaccionarios cuando ganan, como Milei, es reforzar los elementos más crueles, más desnudos, más descarados, más desiguales, más injustos del sistema neoliberal. Ya tienen que ir a cara descubierta, ¿no?, con la crueldad, con la enorme violencia sobre los pueblos, una pérdida de derechos muy agresiva, un cuestionamiento de la democracia muy agresivo, y cuando no, dan golpes de Estado. Utilizan la guerra judicial, la guerra mediática, es decir, ellos van ya con el ejercicio desnudo de la violencia y nos demuestran que la democracia ni en su idea política, ¿no?, ni en sus procedimientos les interesa más que cuando ganan. Les interesa como un procedimiento que les sirve para legitimarse, instrumental. Cuando el procedimiento no les sirve para ganar y sí sirve a los pueblos para ganar, entonces les da igual, o golpe de Estado o sí, cojo las elecciones, gano y después hago cosas como un cambio constitucional encubierto. Súper interesante la idea de democracia como instrumento para llegar al poder, ¿no? Como vaciándola de cualquier tipo de contenido o de mecanismo social como para poder participar. Totalmente, la verdad que creo que, bueno, tuvimos que hacer una selección obviamente, pero nos pareció que forma parte de uno de los momentos claves de este diálogo que pudimos tener en exclusiva con Irene Montero, y lo destaco porque realmente fuimos uno de los pocos medios que pudimos conversar con la ex ministra de Igualdad. Sería un ministerio equivalente al que acá fue el Ministerio de Mujeres, Centros y Diversidad, ¿sí? Okay. Creo que en ese momento, cuando se designó el nombre del organismo, no les permitieron poner este nombre. Entonces,
resolvió igualdad. Y ese juego que tiene que ver justamente con la democracia, con lo instrumental de la democracia, también vale señalar que la propia Irene Montero, y ella también lo decía recién, estuvo demasiado cerca hasta incluso físicamente a sus adversarios, y también fue víctima también de una operación semejante, solo que en esta oportunidad lo que está ocurriendo por estos días escala a un nivel tal que en el 19 de abril nos enteraremos si el gobierno español sigue manteniendo al frente del Ejecutivo a Pedro Sánchez. Vamos ya para llegar al final de este espacio, una reflexión que nos cabe también desde el feminismo, para poder pensar qué es lo que sucede en esta tensión al momento que, como dice Irene, las feministas tenemos que ocupar todos los espacios y todos los espacios de poder que podamos también, ¿no? Y en este aspecto, un mensaje que cabe a los progresismos y también a las izquierdas, porque muchas veces se suele escuchar que los discursos o que las luchas feministas terminan jugando en contra de los progresismos y que se hace un llamado a moderarse. Pues bien, la propuesta de Montero es completamente distinta. Así que escuchamos la última parte de esta conversación con la ex ministra de Igualdad de España. Y creo que es un error de análisis, no solo porque es al revés, porque precisamente el feminismo es el proceso político democrático más importante de nuestro tiempo, también porque somos las mujeres las que estamos decantando los gobiernos populares, pero sobre todo porque creo que detrás de eso hay una lógica política que nos lleva a la derrota y nos lleva a entregarle la victoria al adversario. Pero yo creo que si nosotras ganamos, pero no transformamos, si nosotras ganamos, pero cuando ganamos decimos hay que moderarse, vaya, estas feministas, no, este discurso, ¿no? En España se ha dado, el presidente ha dicho esto, tengo amigos de 40 y 50 años que están muy molestos con las políticas del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, y claro, es que eso es, entonces cuando las feministas van demasiado lejos, echan a los hombres a la extrema derecha. Es como al contrario, cuando las feministas estamos fuertes, el país habla sobre el derecho al aborto, el país habla sobre los derechos trans, el país habla sobre el derecho al cuidado, el país habla sobre las violencias machistas, sobre el derecho a la vivienda, sobre el derecho a la salud, sobre el derecho a la educación. Cuando las feministas no estamos fuertes, hablamos de corrupción, hablamos de autoritarismo, hablamos de seguridad, hablamos de todo lo que lleva a ganar a la derecha. Acá seguía entonces Irene Montero contando un poco cómo van marcando la agenda los movimientos feministas y su fortaleza, ¿no? Absolutamente, pero lo más importante, creería, para destacar de este fragmento tiene que ver con esto de si no hacemos las transformaciones cuando ganamos, cuando las vamos a hacer, ¿no? Entonces, lejos de llamar a un discurso moderado y reconociendo también las dificultades, porque obviamente eso existe y ella misma lo decía, he tenido demasiado cerca a mis adversarios, pero reconociendo esas dificultades, reconociendo esas tensiones, aún así incluso el momento de moderarse no es cuando llegas al poder. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que termina produciéndose una lógica contraria, es como una lógica de la derrota, de la antipolítica. Si los que vos votaste para que hagan las transformaciones no las hacen, entonces eso termina llevando a la frustración, y creo que acá tenemos una clave para explicar buena parte o para tratar de acercarnos a una comprensión de nuestra cotidianeidad, de nuestro día a día hoy por hoy. Sí, pensaba en lo que decís, y nuestro gobierno actual también, y cómo esta forma de pensar, de radicalizar también, o cómo llegan al gobierno y qué se hace desde el gobierno, también es un buen punto para tener en cuenta. Quien habla es María Eugenia Baliuter, en este caso en la columna Sin Frontera del colectivo Marcha. Maru, te agradecemos un montón todo el material que nos compartiste. Está bueno decir que lo van a encontrar seguramente en Marcha, los pueden buscar en redes, también pueden buscar su página, ahí van a encontrar este material. Calculo que si no está, próximamente, ¿verdad? Ya está publicado, por suerte pudimos trabajar contratiempos, así que ya está disponible la entrevista completa con Irene Montero, la secretaria dale con secretaria, estoy como con esa figura puesta. Bueno, no, está bien, es que... Fue ministra de Igualdad y actualmente se presenta para el próximo 9 de junio en las elecciones como candidata en las elecciones europeas, así que eso también será un desafío interesante para ver qué es lo que sucede, sobre todo a partir de lo que se defina en España el próximo 29 de abril.
Notición, lo que nos dijiste, no sabía lo que había pasado con Pedro Sánchez, eso también, una posible renuncia. Vamos a ver qué va a suceder este 29 de abril cuando analice, se toma estos 5 días para pensar qué va a hacer con su continuidad política, ¿no? Maru, te agradecemos mucho la un abrazo comunicación. Muy grande y disculpen si no se escuchó lo perfectamente bien, pero bueno, aquí estamos. Hacemos lo que podemos, con lo que tenemos. Gracias, Maru, nos volvemos a encontrar en 15 días. Un abrazo grande. Hasta luego.